El trabajo es el cáncer del siglo XXI. Porque pensemos, ¿qué es un cáncer? Un cáncer es una célula que muta, se transforma, se convierte en célula maligna e mortal, invade los tejidos o los órganos del cuerpo y hace que perezca este cuerpo. Este símil va perfecto para lo que ocurre, para lo que está pasando hoy en día con el trabajo. El trabajo, hace ya muchos años, fue muy útil a la humanidad, porque transformó la naturaleza para que fuera más agradable para el ser humano. El trabajo ha conseguido erradicar enfermedades y crear muchas cosas para el bienestar de la humanidad. Pero el trabajo se convirtió y se ha convertido en un valor absoluto que lo está arrasando todo. Hoy todo gira alrededor del trabajo. De lunes a viernes trabajamos y los sábados y los domingos para descansar o para consumir cosas para que otros trabajen más. El trabajo es hoy signo de distinción. Con el trabajo uno se posiciona socialmente y hay gente que no se sabe relacionar si no es en el trabajo. Sus relaciones fundamentales giran alrededor del trabajo. Todo gira alrededor del trabajo. Y podemos decir, ¿y qué problema hay? Pues el problema es claro. El exceso de trabajo genera la destrucción del planeta, la contaminación de tierras, agua, aire. Y también el cambio climático que se está produciendo por el exceso de consumismo tiene su raíz en el trabajo. Porque pensemos, cuando hablamos de destrucción del planeta y agotamiento de los recursos, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de modificación, de transformación, ¿no? Y esto se hace con trabajo. Es el trabajo la base de la destrucción hoy de nuestro planeta. Se sabe que hoy estamos consumiendo más de lo que el planeta puede regenerarse. ¿Esto cómo se hace? Con trabajo. Si no hubiera trabajo, no habría esa transformación, no habría ese derroche y no acabaríamos antes de lo necesario con el planeta. Porque es claro y evidente que no vamos a destruir el planeta. El planeta lleva millones de años aquí. Ahora bien, lo que sí que podemos hacer con tanto trabajo es poner en riesgo la salud de la gran mayoría de la humanidad. Como ya se sabe, la contaminación del aire, según la OMS de la ONU, 7 millones de muertos al año, solamente la contaminación al aire. Si miramos otras contaminaciones, el número se dispara. 7 millones. ¿Cuántos millones han muerto el año pasado por el coronavirus? Y nos alarmamos. Pero pensemos que hay otras alarmas que van lentamente. Es como el cáncer. No se nota. Yo conozco gente que ha muerto de cáncer. Y estuvo años sin notar nada. Hasta que ya era demasiado tarde. Es lento, el cáncer no duele. Empieza poco a poco. Y cuando duele van, te hacen la prueba, te abren, te cierran, te quedan 6-7 meses de vida. Y esto es lo que puede pasar con el planeta a base de trabajar y trabajar. A base del cáncer del trabajo. Pero, por otra parte, pensemos también cuál es la primera causa de sufrimiento personal. El trabajo. Principalmente por dos razones. Una, por tener mucho. Otra, por no tener nada, por ser parado. Porque es que resulta que el trabajo está basado en la competencia, en la competitividad, en el enfrentamiento constante. Y esto, lógicamente, genera que unos tengan mucho trabajo y otros no tengan nada, porque es una competencia. Entonces, los que más suerte tengan, sean más inteligentes, hayan tenido más oportunidades, más padrinos, lo que sea, estos tienen muchísimo trabajo. Porque producen más, venden más, lo que sea.
pero hay otros que no tendrán nada, porque han tenido menos suerte, han nacido en una familia más pobre o en un sitio inadecuado. El trabajo no se reparte equitativamente porque es una lucha. Y como lucha, unos vencen y otros pierden. Entonces el que tiene mucho trabajo está angustiado, deprimido, cabreado. Pero claro, sigue en esa vorágine porque está bien posicionado socialmente y su trabajo le hace tener no solamente un estatus social importante si se ha colocado en lo alto de la pirámide de la empresa o multinacional en un cargo directivo de excelencia, no solamente esto, sino que el dinero que genera pues lo invierte en casas, coches, viajes para presumir ante sus amigos y es una persona muy reconocida y bien reconocida. Entonces le compensa la angustia, el sufrimiento, el estrés que le provoca el trabajo porque luego tiene unas pequeñas prebendas de reconocimiento personal o familiar. Le recompensa, no sé hasta qué punto, sacrificar tanto para obtener poco, para obtener un reconocimiento social o familiar. No sé. Y no hablemos de los adictos al trabajo. Esto ya ni se lo plantean. Es como comer compulsivamente o drogarse. O sea, es que no pueden parar. Ni siquiera se notan su propia angustia. Hasta que un día, ¡pum! Ictus, ataque al corazón. Por otra parte, los parados, los que no tienen nada de trabajo, están en una situación complicada, porque son los excluidos de la sociedad. Estar parado, ser un parado, es como ser un paria. Estás parado. ¿Qué haces? ¿Tú a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Estoy parado. ¿Parado? Un apestado. No hacen nada. Porque además de ser un paria apestado que no pintas nada en la sociedad porque no te puedes posicionar en la pirámide de la empresa para avanzar más y que te reconozcan, aparte de esto, claro, estás parado, no tienes ingresos. Y no puedes llevar la vida que llevan los demás de salir, viajar, etc. O sea que el trabajo, lo mires por donde lo mires, como se ha establecido como un estatus clave, al final el no tenerlo es un signo de torpeza, de debilidad, de estupidez. Será estúpido, no tiene trabajo, no tiene oficio ni beneficio. Pero claro, el trabajo es tan importante que la gente cuando se jubila se deprime. Véase estas personas muy mayores con la mirada perdida, apoyada su barbilla en el bastón y mirando las palomas en el parque. Se ha jubilado. Qué pena. Menos mal que está el inserso. En fin. Pero el problema radica en esto, en que le damos un estatus, una categoría, un sentir, un posicionamiento, una alabanza, una gloria, un mérito al trabajo que no lo tiene. Porque como ya he dicho, el trabajo genera desigualdades, genera angustia personal y genera destrucción del planeta. Pero es que también en la raíz del trabajo está la causa de los mayores males de la humanidad. No solamente de la destrucción del planeta, sino provoca la guerra, provoca el hambre en África. ¿Cómo es posible que el hambre provoque el hambre en África? Pues una sencilla razón.
porque el sistema productivo que tenemos nosotros en Occidente convirtió a África en una especie de granja de Occidente. Eran todo colonias y cuando se les dio la independencia lo dividieron así en plan cuadrícula. Y entonces, en el año 1800 o por ahí, antes de la colonización, no sé en qué año sería, pues los pueblos indígenas de allí de África tenían su sistema de cultivos de autosubsistencia. Es decir, pues ellos cultivaban su maíz, cultivaban su trigo, cultivaban su arroz, cultivaban sus cosas que necesitaban, cazaban, en fin. Y con esto subsistían y también lo que hacían es cazar. Y esta gente vivía así muy bien, sin grandes lujos, pero vivían, no pasaban hambre. Claro, cuando llega a Occidente colonizan y luego descolonizan a los indígenas, le dicen lo siguiente, dicen, no, es que estáis atrasados, ¿cómo vais a cultivar para vuestra subsistencia? No, hombre, no. Mira, aquí todo el pueblo, toda la ciudad, os vais a dedicar a cultivar lo que nosotros os digamos. Vais a cultivar té y lo vais a llenar todo de té. Entonces, vosotros luego el té lo recogéis, nosotros os lo pagamos bien pagado y con eso podéis comprar lo que queráis y vais a mejorar muchísimo. Efectivamente, el primer año cultivan té, cogen, venden el té, oye, y con el dinero que obtienen sacan cuenta y dicen, oye, pues tenemos más riqueza que con el cultivo antes tradicional. Esto es una buena cosa. Claro, eso es el primer año, pero no caen en la cuenta que al segundo o al tercer año el precio del té cae y ese año no le compran la cosecha. Entonces resulta que los indígenas, los propios del lugar, dicen, oye, ya tenemos el té recogido. Y la multinacional de turno dice, no, este año no queremos té, es que ya tenemos mucho del año pasado, los precios han bajado, en fin, que no queremos té. ¿Y ahí qué pasa? Pues como no coman té, se mueren de hambre. Y llámale té, llámale arroz, llámale trigo, lo que quieras. Porque luego también está la especulación con los granos, que hace subir y bajar los precios y por tanto puede arruinar a cualquier productor, pequeño productor o gran productor de África. ¿Os dais cuenta? Qué sencillo. Pero es que a la vez, cuando los colonos se fueron de África, la dividieron así. Si os fijáis, es como si hubieran cogido una regla y hubieran hecho cuadritos. Lo que hizo, y esto lo hicieron por cuestiones de economía, de cultivo de la tierra, con lo cual tribus enemigas cayeron dentro del mismo país y luego vienen multitud de guerras. Pero no solamente esto provoca las guerras, sino que las guerras son patrocinadas por los recursos del trabajo. Una de las cosas que más guerras provoca en el mundo quizás sea el petróleo, los diamantes y otros muchos recursos. Es decir, los recursos del trabajo. Oriente Medio, antes de aparecer el petróleo, más o menos la gente vivía bien. Fue a aparecer el petróleo y aquí vieron una fuente de energía, una fuente de transformar cosas, una fuente de trabajo, de trabajar y trabajar más. Y ahí vienen las guerras por el petróleo. Cuando las energías renovables llevan muchísimos años entre nosotros, pero muchísimos años. El primer coche eléctrico no fue un coche
perdón, el primer coche no fue de petróleo ni de gasolina, fue eléctrico. Tesla tenía un coche eléctrico. Edison tenía un coche eléctrico. Pero ¿qué ocurre con la electricidad? Pues en principio se producía con las cataratas o con los molinos de viento. Entonces, esto no era rentable. Lo rentable es invertir trabajo para transformar un producto, para venderlo, y esto genera valor y genera riqueza. Y como enriquece a muchos, eso se paga más. Si yo pongo en las cataratas de Niágara una central eléctrica, pues ya está. La corriente va generando electricidad. Pero se beneficia muy poca gente de aquí. Pero si yo con el trabajo encuentro un pozo de petróleo, lo exploto, tengo que sacar el petróleo, tengo que refinarlo, tengo que transportarlo, tengo que hacer una serie de cosas a base de trabajo, lo puedo encarecer todo lo que yo quiera y puedo poner el precio que yo quiera, porque al aplicarle mi trabajo yo decido cuánto vale el petróleo. Claro, el precio hay otros factores que influyen, la oferta, la demanda, pero es el trabajo, es el coger un producto y que pase por varios sitios y entonces se encarece muchísimo. Si hay una energía limpia que va directamente, eso va a tener menos valor en el sentido que va a haber menos posibilidad de que algunos se enriquezcan. Por este motivo, quizás los coches hoy en día son a petróleo y no son coches eléctricos. Claro, ahora los estados están inyectando mucho dinero a las empresas para que sean eléctricos por el tema de la contaminación. Pero todavía sigue habiendo muchos coches, la gran mayoría, que van con petróleo, es decir, con gasolina, con gasoil. Y el origen de todos los males es el trabajo. Claro, pero podemos decir, ¿se puede vivir sin trabajar? Por supuesto que se puede vivir sin trabajar. ¿Es ético y moral vivir sin trabajar? Por supuesto. No es que sea ético y moral, es más que ético y moral, o es la principal eticidad y moralidad, porque como ya he dicho y he expuesto, si el trabajo es lo que está destruyendo el planeta y lo que nos está destruyendo como personas, o sea que es negativo para los seres humanos y es negativo para el medio ambiente, lo moral, lo ético es no trabajar. ¿Y cómo se puede vivir sin trabajar? Pues teniendo una vida sencilla y que el Estado dé dinero a la gente directamente. En vez del Estado subvencionar bancos para que los bancos subvencionen empresas o subvencionar directamente empresas para que creen trabajo o incentivar y premiar productos como son la leche, el vino, todas estas cosas para que vendan más o vendan menos. Es decir, hay un lío ahí de dinero y dinero y dinero que el Estado mete a empresas, bancos y productos para incentivar el trabajo, la producción y tal, que es absurdo, sale mucho más barato darle el dinero directamente a la gente, pero mucho más barato. Y dinero sobra, riqueza sobra, porque ¿qué es la riqueza? La riqueza es la materia prima, las materias primas modificadas por el factor trabajo. Si hay gente parada, es señal de que sobra riqueza, que no se puede crear más riqueza, porque si se pudiera crear más riqueza, toda la gente que hay parada estaría trabajando. Esto quiere decir que riqueza sobra, o sea, dinero sobra. El factor oro desapareció hace mucho tiempo. Ahora es la riqueza a base de transformar
y producir lo que genera el dinero. De hecho, hay tanta riqueza que la gente como más rica se hace es invirtiendo en bolsa. Es decir, compro a un precio, vendo a otro y me hago multimillonario. Esto no sale en ningún sitio, pero donde más dinero se gana es invirtiendo en bolsa. De hecho, todas las multinacionales, todas invierten en bolsa. Las multinacionales no se hacen súper ricas solamente vendiendo móviles o ordenadores. Las multinacionales también invierten en bolsa y sacan de ahí beneficios. O sea, hay tanta riqueza que simplemente comprando y vendiendo, sin hacer ningún tipo de trabajo, se genera dinero. Pues bien, el Estado tendrá que poner impuestos a todas estas transacciones bursátiles y dar de comer, dar dinero a la gente. Premiar a la gente para que no trabaje. Darle dinero para que lleve una vida sencilla, sin consumir mucho y que se dedique a cuidar su vida, a cuidar el entorno, a cuidar sus relaciones. Y sobra dinero para eso. No hay ningún problema. Claro, ante esto podríamos decir, bueno, pero al final necesitamos trabajadores, médicos, enfermeros, policía, bomberos, claro. Pero hoy en día el problema que tenemos no es que haya falta de mano de obra, no. Hoy el problema que tenemos es que hay paro. Por lo tanto, no hay que tenerle miedo a que no va a haber producción. Además, como ya he dicho, hay superproducción. Las empresas incluso destruyen productos para que los precios no bajen. Hay superproducción. Eso es evidente. Entonces, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo a incentivar, a pagarle, a darle dinero a los parados para que estén parados siempre. Porque sobra riqueza. Y se fabrica demasiado. Lo que hay que hacer es que la gente cada vez consuma menos, trabaje menos y que el Estado un poco regule esto. En el sentido simplemente de, oye, tú no quieres trabajar, enhorabuena. Sí, señor. Bravo por ti. Enhorabuena porque no estás contaminando, no estás consumiendo excesivamente. Oye, una vida sencilla, cuidándote, cuidando tu salud, cuidando el entorno, en fin. Te voy a dar dinero para que puedas vivir dignamente, pero con los mínimos. Al que quiera, el que quiera tener un yate, un chalet, un avión o lo que sea, el que quiera tener prestigio social por acumular y acumular, pues que trabaje. Pero a quien más se debería de valorar hoy en día, a quien más se debería de valorar hoy es a la gente que se niega a trabajar y lleva una vida ociosa cuidando de él y cuidando del entorno, porque consume poco y por lo tanto destruye poco el medio ambiente y también se cuida su cuerpo y no tendrá que ir tanto al médico y no se generarán tantos gastos de sanidad. En fin, todos son beneficios. Yo sé que esto es cambiar el esquema mental, pero los valores no pueden ser eternos e inmutables para siempre. Hay que cambiar la mentalidad y premiar al que se niega a trabajar, premiar al que consume poco, premiar a aquel que se cuida y cuida el entorno. Yo, sinceramente, lo veo muy evidente y es un razonamiento, creo que lógico, no sé. Decidme vosotros qué opináis.